Hola, ¿te gustó esta carrocería que restauré? ¿Tienes una carrocería por ahí guardada? En este video tutorial te muestro cómo restaurarla para dejarla como nueva. Te invito a que me acompañes a ver este video. Empezamos. Hola amigos de Radio Control Total, bueno pues estamos en este nuevo video, pero antes de empezar permítanme mandarle un gran saludo a uno de mis suscriptores. Él es Damián Alonso, que él siempre está al pendiente cuando subo los videos, siempre tiene un comentario positivo para mí. Bueno pues le mandamos un gran abrazo, un saludo a mi suscriptor Damián Alonso, que sí, la verdad, siempre está al pendiente cuando subo los videos. Bueno, como verán, pues empezamos con este video. Ven que este carro pues está todo maltratado, me lo acaban de regalar. Otra vez mi amiga Lupita, ella me lo regaló, yo bueno pues lo acepté. Cuando lo vi pensé de que pues no se va a hacer gran cosa con esto. Dije bueno pues creo que no se va a poder hacer nada, pero ya lo estuve viendo bien a detalle. Es de juguete, no es un carro profesional, esto es de juguete. Bueno, para empezar pues vean aquí como pues el dueño original, espero se esté viendo en la toma. Aquí está roto un poquito, espero se esté viendo. Aquí ya se va a romper. Bueno, también aquí lo que tenemos, el poste está roto también, ¿sí? Bueno, y obviamente pues todo raspado, está todo rayado, todo raspado, pero en términos generales la carrocería está bastante bien. Porque déjenme mostrarlo, bueno, déjenme darle vuelta. Es bastante grande el coche. Miren, aquí atrás, ¿sí? Pero véanlo por la parte de abajo. Aquí le falta una llanta. Esto es de juguete, no es nada profesional. También le quitaron el motor, todo lo de la electrónica, no lo he desarmado, pero bueno, pienso que no trae nada de lo de la electrónica, quién sabe. Bueno, sí le veo aquí unos cables. Las llantas, bueno, están ya un poquito duras. Obviamente no las voy a ocupar. Sí, no las voy a ocupar. Pero bueno, pueden servir para algún otro proyecto. También incluso el sistema de la dirección para pues algún otro proyecto. Lo que voy a ocupar nada más es la carrocería. Miren, es un poco flexible. Si es de plástico rígido, por eso ya se está rompiendo. Y esto es lo que nos da la pauta para poder hacer la restauración. Y obviamente ya después de restaurado le voy a hacer su chasis, todo nuevo, obviamente con aluminio. Y bueno, pues los componentes necesarios que ocupemos, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, ¿sí? Yo me imagino que voy a ocupar este primer video para hacer la restauración de la carrocería. Y el siguiente video, la parte 2, bueno, pues ya va a ser toda la parte mecánica del chasis y obviamente pues la prueba. Pero este video va a ser entonces nada más para que yo les muestre cómo se va a restaurar la carrocería, a pintar. Los vidrios sí ya están muy rayados, no creo que se salven puliéndolos. Se va a adelgazar mucho el acrílico. Entonces lo que yo voy a hacer, simplemente una limpiada, y les voy a poner una calcomanía o pegatina negra
para que no se vea hacia adentro. Trae sillones, bueno, trae ahí el interior. Eso tampoco no me va a servir porque me va a quitar espacio para todo lo de la electrónica y las baterías. Bueno, pues ya aquí lo tenemos todo desarmado. Vean esto, ya estuve pegando las partes que estaban, bueno, rotas. Miren, ya está todo desarmado. Esta parte de acá atrás, déjenme mostrarles. Esto de aquí, obviamente sí se ve aquí la unión de lo que estaba roto. Entonces, bueno, a esta parte le vamos a echar un poco de pasta, pero bueno, esto es a lo que vamos. Se tiene que desarmar todo el coche. Miren, incluso aquí están los escapes. Estos también obviamente los vamos a pintar. Me encontré con que trae luces. Estas son las luces traseras. Aquí están las luces delanteras. ¿Sí? Bueno, todo esto se tiene que desarmar. Incluso aquí en esta parte de aquí. Aquí atrás. Aquí traía también un detalle plateado. Bueno, todo eso es como esto. Miren, lo tenemos que quitar, ¿sí? Para que luego, bueno, pues lo volvamos a armar y pegárselas. Pero entonces todo tiene que ser desarmado. Todo el carro desarmado. Lo que se pueda quitar, bueno, pues lo quitamos. Aquí incluso traía de este lado. Aquí apenas se nota una calcomanía. Bueno, pues ya se la quitamos. Sí, aquí trae una placa y el logotipo de la marca, del Corvette. Bueno, pues se lo vamos a quitar. Pues sí va a estar difícil conseguirlo. A menos que pues hagamos algo en la computadora, imprimirlo por ahí. También el del frente. También va a estar difícil pues hacerlo, pero bueno, pues si se nos ocurre algo, pues ya lo haremos, ¿no? Porque tiene que ser en vinil autoadherible transparente y imprimirlo por atrás. Entonces está difícil, o si no, pues en un papel y luego con doble cara. Pero bueno, eso ya es los detalles del final. Si queremos se lo ponemos, si no, no. Bueno, pero esto tienen que hacer, desarmarlo todo lo que se pueda, se lo vamos a quitar. Bueno amigos, pues aquí les tengo esto, es todo lo del parabrisas del coche. Sí, ya vi de que el acrílico o el plástico está muy rayado. Por dentro no hay nada de problema, está perfecto. Pero sí está muy mal ya por fuera. Ahora sí que el antiguo dueño pues ha de haber sido un niño. Pues sí lo dejó todo raspado. Entonces lo que voy a optar, ponerle vinil autoadherible negro y negro mate. Miren, aquí lo tenemos. Es esto. Bueno, es semi mate, brilla un poquito, pero esto es lo que le voy a poner. El vinil autoadherible negro mate. Sí, entonces a todas las ventanas, para que no se vea hacia adentro. Obviamente pues hay que lavarlo. Esto no tiene más complicación, no se tiene ni que lijar, sino lavarlo bien, desengrasarlo, quitarle toda la tierra. Y bueno, pues ya el vinil, bueno, pues lo vamos cortando al tamaño y luego pues ya con una navaja le vamos quitando el exceso. Bueno, miren, aquí ya tenemos todo lo de la parte de los vidrios, del parabrisas. Ya lo tenemos con nuestro vinil, que es esto, nuestro vinil autoadherible, ¿sí? Semimate. Bueno, pues vean cómo quedó, ¿sí? A mí me gustó mucho cómo quedó. Sí traté de hacerle algo al acrílico, pero la verdad no creía que iban a quedar bien el acrílico pulido. Entonces, pues sí, ya opté por ponerle el vinil autoadherible
que la verdad sí quedó pues bastante bien. Miren, aquí con el brillo de la luz, cómo se nota. Aquí lo que es el parabrisas o el medallón trasero. Bueno, amigos de Radio Control Total, vean, aquí ya lo tenemos ya pues prácticamente un 90% lijado. Miren cómo lo tengo. Sí. Vean, aquí ya está. Todos esos rayones ya están casi eliminados o prácticamente eliminados. Aquí yo fue lo que lo reparé. Estas partes grises aquí atrás. Espero se esté notando. Bueno, estas reparaciones. Miren, aquí también hay otra parte. Y esto de aquí, ¿sí? Estas reparaciones yo las hice con... Bueno, aquí en México le llamamos pasta de hojalatero. De las personas esas que se dedican a arreglar los coches cuando hay algún accidente. Bueno, lo rellenan con pasta, esos pequeños detalles. Esta es la pasta, déjenme mostrárselas. Miren, es muy viscosa. Sí, es una pasta plástica, como si fuera resina de fibra de vidrio. Esta es la marca que existe, es muy común aquí en México. En toda la República Mexicana existen de estas tiendas. Bueno, pues yo lo compré ahí. Se llama Color Car. Rellenador plástico HP. La verdad, el HP no sé qué querrá decir, ¿verdad? Aquí dice excelente adherencia, fácil de lijar, flexibilidad y dureza. Bueno, pues hay que tomar un poquitito. Yo creo que se nos va a echar a perder antes esto. Y nos va a quedar prácticamente todo el bote lleno. Es un cuarto de kilo. 250 mililitros. Se nos va a echar a perder, yo pienso, antes de acabárnoslo, porque así se ocupa muy poquito. Miren, saqué un poco en este papel y nos dan un complemento. ¿Qué es esto? Todo este es para todo el producto del resanador. Es el catalizador para que se haga sólido la pasta. Entonces para esto necesitamos pues prácticamente una gotita. Casi nada, porque sí lo de este frasquito, este goterito, botecito, es muy poquito. Entonces para esto pues es prácticamente nada. Miren, yo lo metí, lo que ya se llena, hay que aplicarle ahí, ¿sí? Bueno, lo cerramos. Ya después de que lo mezclemos bien, tenemos alrededor de unos 10 minutos, 15 minutos para trabajarlo. Bueno, yo me agarro estos pedacitos de plástico y le empezamos a revolver. Digo, la verdad aquí hasta saqué mucho para tapar el pequeño orificio que aquí se ve que era de la antena original. ¿Sí? Le metí un papelito enrollado. Entonces ya nada más es con mi resanador o rellenador, como lo quieran llamar. Simplemente es rellenarlo y tratar de dejarlo lo más estético posible para no lijar tanto. Hay que dejarlo secar más o menos como 1 hora. Bueno, del gris que tenía ya se hizo un gris azuloso, azul, por lo del catalizador que es muy azul. Bueno, y ahora solamente le aplicamos lo mejor posible. Miren, ya fue muy poquito lo que ocupamos. Ya quedó, ¿sí? Todo esto pues bueno, pues ya es desperdicio. Si encuentro alguna parte ahorita en el coche para ponerle, bueno, pues le aplicaré. Si no, pues esto ya se tira. Ya se hace duro y ya no se puede ocupar. Bueno, pues aquí ya lo tenemos todo lijado el carro. Miren, ya le tapamos aquí donde va la antena. Ya está todo listo. Bueno, ahora el siguiente paso, y es bien importante. Tenemos que desengrasarlo, ¿sí?
¿Cómo lo vamos a desengrasar? Hay dos formas. Uno, con un solvente, pero bueno, pues no tenemos solvente. Sería cosa de comprar, pero es un solvente muy especial y la verdad es bastante caro. Entonces vámonos por la solución más económica, que es una esponja, ¿sí? Y no lo tengo en este momento. Lo he estado lavando constantemente después de lijar para ir viendo las imperfecciones. Tienen que ir sintiendo con la mano todos los detallitos. Ya cuando lo sientan así muy terso, muy liso, bueno, pues es que ya quedó, ¿sí? Bueno, entonces con la esponja y jabón líquido para lavar trastes. Con eso lo vamos a lavar, aquí también no se los puedo hacer, pero bueno, le echamos jabón líquido y luego con la esponja, bueno, pues lo tallamos, que salga mucha espuma. Enjuagamos, volvemos a ponerle jabón, volvemos a pasar la esponja, ¿sí? Por todas partes, por todas las hendiduras, le pasamos muy bien y volvemos a enjuagar unas 3 o 4 veces. Bueno, ya después con la última, no vayan a tocar la superficie a pintar. Ya lo levantan el carro, bueno, pues por aquí abajo, ¿sí? Lo pueden levantar así. Bueno, pero la cosa es de que ya no tocar la superficie a pintar, porque con nuestras manos también los podemos llenar de grasa la superficie y se va a notar en la pintura. Y el siguiente paso entonces es esto. Todo lo voy a hacer con pintura de aerosol. Esto es primario gris. Hay primario gris y primario rojo. Pero el color va a ser amarillo. Entonces vamos a poner primario gris. Dos manos. Primero le aplicamos una mano rápida. La segunda ya con más detalle. Si lo ven que todavía le falta, bueno, pues aplican una tercera mano de primario gris, ¿sí? También se me olvidó este detalle. Al momento de estar lijando, yo lijé primero con lija grado, esto es lija para agua, 360. Cambié a grado 600. Para que las rayas de la lija del 360, bueno, me la eliminara la lija del 600, ¿sí? Entonces ya después fue con lija del 600, ir notando dónde se sienten las imperfecciones. Bueno, otro punto bien importante, después de que lo lavamos con la esponja, ya no lo tocamos, como les digo, lo levantamos por las zonas donde no se va a pintar, ¿sí? Y este punto es bien importante, muy importante, porque normalmente lo que hacen las personas, pues como ya les urge hacer el trabajo, lo que hacen es secarlo con alguna franela, algún trapito. Bueno, aquí decimos trapo, aquí en México. Bueno, pero la franela o la tela o con lo que lo sequen, le va a traspasar cierta pelucita a nuestro proyecto a pintar. Entonces, después de que lo lavemos muy bien, esas 4, 5 veces, 6, exageren en la cuestión del lavado con la esponja y el jabón líquido para trastes. Lo tenemos que dejar todo un día a que se seque. Si lo podemos poner al sol, obviamente que nadie lo toque, y cuando ustedes lo manipulen por la parte donde no se va a pintar, lo dejamos al sol, o si no lo pueden dejar al sol, bueno, pues 24 horas ahí guardado donde lo tengan ustedes bien controlado su proyecto, para que nadie lo toque y nadie le pase esa grasa de las manos. Entonces dejarlo secar por sí solo para que esa franela, ese trapo no le traspase pelusa y se vea en el resultado final, porque sí se ven las pelusas.
Entonces después de lavarlo, a que se seque solo, por sí solo, por el medio ambiente. Si lo pueden dejar al sol, obviamente que no esté muy, que le dé sople aire y que venga la tierra que levante el aire, pues se le puede pegar también la tierra. Entonces, si no, déjenlo en una habitación cerrado donde nadie lo toque hasta que se seque por sí solo. Y eso sí, ya después de seco, bueno, pues vamos con el primario. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a pintar con el primario. No se los voy a mostrar porque aquí adentro no puedo hacerlo. Esto me voy a ir allá afuera, de aquí de mi taller. Y se los muestro después cómo queda. Bueno amigos, pues aquí vean, ya tiene el primer o primario gris. No hay que tocar para nada la superficie. Y bueno, hay que dejar que seque. Bueno, en el aerosol dice que 10 minutos entre mano y mano. Voy a dejar que seque unos 15 minutos. Le apliqué 3 manos del primario o primer. Voy a dejar para esta ya última que vamos a dejar que seque unos 15 minutos. Y aplicamos el color definitivo que va a ser amarillo. Bueno, vean aquí amigos de Radio Control Total, ya está pintado el coche, no lo he tocado para nada, lo puse aquí, bueno pues para grabarlo, pero lo tomé con mucho cuidado, tiene alrededor de 24 horas que lo pinté y se tiene que dejar, yo lo voy a dejar con la experiencia que tengo cuando yo pintaba mis coches de carreras cuando era piloto, alrededor de una semana como mínimo, pero yo lo voy a dejar 15 días a que seque por sí solo. Lo dejé un buen rato en el sol y para que lo acabe de secar bien, pero así es esto. Tiene, a final de cuentas, esta es la pintura, quedó la lata pues casi vacía. Fueron alrededor de 8 manos lo que le apliqué, 8 capas de pintura. Y vean el resultado, ¿sí? Bueno, pues aquí se los dejo. Ya después de estos días de que se seque bien, les digo, voy a dejarlo 15 días. Voy a empezar a armarlo y a pincel voy a pintar las partes que son negras. Eso, bueno, pues había la posibilidad de enmascarar y pintarlo, pero mejor decidí pintarlo a mano. Pero bueno, aquí lo tienen y se los muestro ya todo terminado. Bueno amigos, pues aquí ya lo tenemos terminado. Ya está aquí la carrocería del Corvette totalmente terminada. La verdad a mí me gustó mucho, no sé a ustedes. Bueno, pues ahí pónganmelo en los comentarios a ver si les gustó. Obviamente nada más es la pura carrocería. Las llantas nada más están así sobrepuestas. Pero bueno, le fabricamos su alerón trasero. Las luces, sí tiene luces, pero bueno, obviamente todavía no está nada de lo eléctrico. Eso ya será en el siguiente video, en otro video, donde ya le fabrique el chasis y con su motor, el controlador de velocidad. Y bueno, pues vemos a ver si las luces se le pueden conectar. Pero bueno, esta es la idea de cómo ir restaurando una carrocería paso a paso. Pues espero que les guste cómo quedó el resultado final. Pues aquí le pongo las llantas para que vean bueno cómo va a estar el resultado. Y bueno amigos, pues creo que esto es todo. Denle dedito arriba por favor, compartan el video que pues eso me ayuda mucho, suscríbanse por favor y cuando se suscriban bueno pues activen la campanita y allá abajo por favor cualquier cosita que quieran comentarme, bueno pues ahí en la caja de comentarios pues háganmelo saber, y bueno pues aquí lo tienen este tutorial que sí se fue un poquito largo el video, pero bueno, pues bien explicado para que vean cómo se tiene que restaurar una carrocería. La pintura ya tiene ahorita casi 20 días, o sea, pues vean lo que tardó este video. Ya tiene 20 días en que lo pinté ya el color final y ven, este es el resultado. Bueno amigos, pues creo que no hay más que decir.
Nada más esperen el siguiente video que va a tardar un poquitín, pero bueno, ya con el chasis y todo lo eléctrico y lo mecánico, y bueno, pues obviamente su prueba en el Autódromo Hermano Rodríguez. Bueno, amigos, por cierto, también pues un gran abrazo a todos mis suscriptores, que bueno, pues con su apoyo pues aquí andamos con esto. Les doy un gran abrazo a todos mis suscriptores, un saludo, y bueno, pues ahora sí, nos vemos para el siguiente video. Muchísimas gracias.